Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier momento en que usted entre a YouTube, Cátedras Bíblicas. Hoy vamos a ver cómo la historia de Moisés es una farsa, es un cuento, no fue realidad. Y nos vamos a basar solamente en el capítulo 18 de Éxodo. Al comienzo dice así: Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de todo lo que había hecho Dios en favor de Moisés y de Israel su pueblo, y cómo Yahvé había sacado a Israel de Egipto. Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, o también, como dice aquí, a Zipporá, mujer de Moisés, a la que Moisés había despedido, y a sus hijos. Uno se llamaba Gerson, pues Moisés dijo: forastero soy en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer. Bueno, pues en tan pocas palabras hay un montón de absurdos. En primer lugar, si aquí dice Zipporá y en otro Sephora, hay que decir a la gente que según este libro, que es más fiable que la Biblia, en la página 73 dice que en los documentos, en las copias, hay decenas de millares de variantes, 150.000 si le sumamos las copias del Antiguo Testamento. Es decir, que esa diferencia del nombre de la mujer de Moisés, bueno, es un detalle, pero hay 150.000 detalles de las copias del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. No son poquitas, ¿verdad? Para un Dios que quiere una fidelidad a su palabra. Bueno, pero vamos con Moisés. Aquí acabamos de ver que el suegro va a visitar a Moisés con su hija y con sus dos nietos. Chistoso, porque tenemos también nosotros en Éxodo 4:24 tenemos un detalle, y es que ese Moisés se va con su mujer para Egipto y entonces solamente tiene un hijo nada más, pero además un hijo que le pasa un problema, y es que Dios quiere matarlo porque todavía no está circuncidado. Eso en Éxodo 4:24 uno puede encontrar el chiste. Durante el viaje, en un albergue, Yahvé le salió al encuentro e intentó darle muerte. Tomó entonces Sephora un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó las partes de Moisés diciendo: eres mi esposo de sangre. Entonces Yahvé lo soltó. Ella había dicho: esposa de sangre por la circuncisión. Como ya comenté en otra ocasión, la Biblia de Jerusalén, en una nota, dice texto incomprensible. Pero bueno, yo en mi novelita lo hice comprensible. Entonces ya tenemos aquí una diferencia, ¿verdad? Moisés ha ido con Séfora para Egipto y ahora resulta que aparece en el segundo mes, pues el capítulo 19 de Éxodo dice que era el tercero de la salida de Egipto. Entonces está ya situado Moisés
con su suegro en el segundo mes que ha salido de Egipto. La pregunta es cuándo Séfora se volvió otra vez a casa de su padre para aparecer en esta escena lejos de Moisés y con otro hijo más. Bueno, otro detalle, y es que al hijo de Moisés se le llama Gerson, porque Gerson significa forastero soy en tierra extraña. Qué casualidad. Después resulta también que uno va a Éxodo y se encuentra en el capítulo 6, versículo 16, que también allí hay un Gerson, o sea, tío de Moisés, en teoría. Y este no nació en tierra extraña, nació antes de ir a Egipto. Por lo tanto, Gerson significa nacido en tierra extraña. Si antes hay otro Gerson que es tío de él y nacido fuera de Egipto, bueno, otro detalle más, ¿verdad? Porque son a base de detalles que uno puede encontrar o descubrir la verdad. Bueno, ya tenemos los dos hijos, a Gerson y a Eliezer, ya los conocemos, los dos hijos de Moisés. Pero ¿qué sucede si nosotros vamos adelantando en esa película? Bueno, pues en teoría, Gerson cuando termina el desierto debe tener 42 años y Eliezer unos 41 le vamos a poner. Muy bien. Ahora resulta que un hijo de Gerson, que se llama Sebuel, ese hijo aparece nada más ni nada menos que en Primero de Crónicas 26-24. ¿Y qué oficio tenía allí ese nieto de Moisés? Bueno, era el tesorero del templo o el tesorero de la casa de Dios. Es decir, su padre tenía 42 años. Cuando salieron del desierto, han pasado como 400 años para llegar al templo de Jerusalén o a la casa de Jerusalén, allí donde estuviese el arca. Han pasado 400 años y aparece el nieto de Moisés, que se llama Sebuel, de tesorero. Pero Gerson también tuvo otro hijo, Jonatán, también nieto de Moisés, evidentemente. ¿Y este qué le pasa? ¿Qué problema tiene? El problema es que aparece en Jueces 18:30, en Jueces, en el libro de Jueces. Y allí es sacerdote. Tiene un negocio, una estatua en Dan, y él es el sacerdote. O sea, un nieto de Moisés en Jueces es sacerdote, Jonatán. Y sin embargo, el otro nieto, hermano de él, aparece en tiempos de David de tesorero. ¿Qué más se puede decir? Muchísimo más, pero bien clarito queda que cuentos son aquellos que se inventaron. Posiblemente Moisés tuviera un sacerdocio, un negocio de sacerdote, con su estatua. Pasaron los años, se fueron los israelitas, salieron y fueron esclavos, y cuando volvieron empezaron
a inventar historias de este Moisés famoso, con sus cuernos de haber visto a Dios, con su tabla de la ley y con su película Los 10 Mandamientos. Colorín colorado, una vez más, en Cátedra Bíblica demostramos que la Biblia es pura mentira, puro cuento. Y por lo tanto, usted puede creer lo que quiera, pero sepa por lo menos que lee o que cree en cuentos, en falsas historias. Eso sí, muy bien protegidas por esa cantidad de 25.000 iglesias que ya hay, por los masones incluso también, por los medios de comunicación, por enseñar mentiras en las escuelas cuando enseñan la Biblia a los niños, que es un detalle también. Enseñan una materia donde no se ponen de acuerdo 25.000 iglesias. En matemáticas no sucede eso. En matemáticas, crea usted lo que crea, todos enseñan lo mismo. Porque la Biblia es un texto de escuela y de universidad. Cuando se contradicen unos a otros, no se ponen de acuerdo. ¿Y cómo se van a poner de acuerdo? Si es mentira. Gracias por su atención. Hasta aquí hablamos de Moisés. Pero podíamos hablar de otras mentiras que hay en Egipto, las genealogías sobre Moisés, etcétera, etcétera. Pero creo que como por un botón sirve de muestra. Gracias. Hasta la otra.